Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo de vuestro canal, Escritor Jaime Arias. Hoy quería tratar muy brevemente, porque este es un vídeo muy breve, un asunto relacionado con el estreno de una película. En concreto, la película se llama Joker, se va a estrenar a principios de octubre y es una película sobre, digamos, un personaje malvado de un cómic. Todos lo conocéis, creo a estas alturas nadie necesita la presentación de quién es Joker, el archivillano o uno de los archivillanos de Batman, este famoso superhéroe creado por DC Comics. La película llega, si no me equivoco, el próximo 4 de octubre a los cines en España y ha suscitado bastante controversia entre la crítica, en Norteamérica sobre todo, porque la acusan de ser muy violenta y de no ser un buen ejemplo para la sociedad y un buen ejemplo para los jóvenes. En definitiva, de estar haciendo como una especie de apología de la violencia o de estar causando provocando cierto mal ejemplo para la sociedad estadounidense, teniendo en cuenta los problemas que tiene de violencia, etcétera. Y aquí viene al cuento una reflexión muy sencilla y desde luego que exigiría mucho más tiempo de la que yo le voy a dedicar, pero que quiero compartir con vosotros. En relación con los valores que transmiten o dejan de transmitir las obras de arte, entre ellas el cine, y la importancia que eso tiene que tener o el peso que tiene que tener en la crítica de una obra de arte. Aquí fundamentalmente hay dos teorías contrapuestas. No voy a ser muy técnico, no hace falta que me meta en detalles, pero os resumiré las dos tesis de la forma siguiente. Aquella que dice, un poco en consonancia con las críticas que ha recibido Joker, que efectivamente una obra de arte cualquiera, además de ser buena técnicamente desde el punto de vista artístico, tiene que serlo desde el punto de vista del contenido y transmitir valores positivos, ser moralizante en definitiva. Y aquella otra que habla de que el punto de vista artístico y el punto de vista moral son totalmente disociables, y una obra de arte, para ser buena, o mejor dicho, una obra de arte no puede ser ni buena ni mala desde el punto de vista moral, ¿no? Lo que puede ser es buena o mala desde el punto de vista artístico. Para mí ninguna de las dos es acertada, ¿vale? Se trata de extremos, se trata de, en definitiva, posturas irreconciliables que hay que balancear y entre las que hay que moverse para encontrar en su justa medida pues una opinión crítica mucho más acertada. En primer lugar, es evidente que hay obras de arte o cualquiera, no solamente obras de arte, sino cualquier tipo de producción intelectual, que pueden ofrecer malos ejemplos y resultar en definitiva una mala influencia para aquellos que las ven, las leen, las oyen, etcétera. Uno no tiene, pues, desde mi punto de vista, más que leer a autores contemporáneos o del siglo XIX, como podría ser perfectamente Sartre, Feuerbach, Nietzsche, para evidentemente caer pues en cierta desilusión, desesperanza, increencia, etcétera. Esto, desde mi punto de vista, no arroja más verdad a la vida humana, sino que lo que hace es quitarle valor y además introducirnos una serie de ideas absolutamente equivocadas en la cabeza, en la concepción sobre el ser humano. Y desde este punto de vista podemos hablar de si la obra es una buena influencia o una mala influencia, pero en todo caso la obra lo que expresará será una verdad o una falsedad, o medias verdades o medias falsedades, o errores y aciertos que se podrán discutir y se podrán criticar y se podrán analizar y se podrán poner sobre el tapete, y habrá quien esté de acuerdo que, por ejemplo, Nietzsche en sus obras no solamente puede evidentemente hacer una deconstrucción o una destrucción de los valores cristianos, sino que también aporta otra serie de valores, y etcétera, 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 etcétera. Y se puede entrar en esa discusión, y es perfectamente criticable desde ese punto de vista la obra. Y luego está el asunto artístico, el asunto técnico, ¿no? En una película es algo mucho más relevante, en una obra musical es mucho más relevante que a lo mejor una obra de ensayo, con el que es lo que estamos hablando. Pero tratemos, por ejemplo, una obra literaria novelística, ¿no?, en la cual evidentemente se pueden transmitir una serie de valores. De hecho, se hace continuamente y se hacía mucho más voluntariamente, por ejemplo, en el siglo XIX con las grandes novelas realistas, ¿no?, de Víctor Hugo, románticas y realistas, o de León Tolstoy, en las cuales
no solamente había un relato ficcionado, sino que había además lecciones de historia, reflexiones de morales, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede disociar perfectamente el aspecto artístico del aspecto moral y del aspecto filosófico, y ambos se deben analizar de una forma absolutamente separada, de tal manera que una obra de arte, como una película, puede ser una gran película y puede ser, desde el punto de vista del contenido, despreciable. Y esto sucede con obras del siglo XX, lógicamente, particularmente con, por ejemplo, las muchas producciones de la época nazi u otras como La Forja de una Nación, creo que se llamaba, ¿no? En la que en definitiva se ensalza el Ku Klux Klan, etcétera, etcétera, y que desde el punto de vista cinematográfico puede estar maravillosamente bien hecha. Hay que saber disociar las dos cosas y poner en entredicho bastante el tema del mensaje. El tema del mensaje en una obra cinematográfica siempre será secundario. Es verdad que es importante, es verdad que el cine sirve de propaganda. Es verdad que en definitiva siempre transmite una serie de ideas, pero eso lo hacen todas las películas. Si os dais cuenta y si meditáis bien en esto, las habrá más superficiales y menos, pero todas las películas parten de una cosmovisión, de unas ideas sobre el ser humano, sobre la vida, sobre el amor, sobre la muerte, que son las de sus guionistas, sus directores y hasta la compañía que está detrás de la película y quien la produce, ¿no? De tal manera que hoy en día, por ejemplo, las películas están, especialmente aquellas de las grandes productoras como Disney, están muy marcadas por la ideología de género, el feminismo, el ecologismo, cuestiones que ahora mismo muchos de los televidentes, de los espectadores, aprueban, pero que a lo mejor dentro de 50 años han sido reprobadas por la sociedad y les van a parecer absolutamente alejadas o anacrónicas. Es decir, eso hace que la obra de arte pierda valor desde el punto de vista moral o ideológico o filosófico, pero no desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista artístico. Y el arte no solo es técnica, también es ideas y por supuesto son símbolos, son concepciones. Y en este sentido hay que tener cuidado porque como digo, el arte no solo es técnica y por tanto una obra de arte puede ver mermado su valor cuando aquello que transmite, sea de una forma explícita o implícita, empieza a dejar de ser aceptado por aquellos que lo reciben o deja de ser entendido, que es lo que sucede, por ejemplo, con muchas obras clásicas, con muchas obras antiguas, que la gente las ve, les gusta, pero no las entienden. Pero ambos elementos son perfectamente disociables y por tanto en el análisis de una crítica y en una crítica de una película más en concreto no debería ser especialmente relevante a la hora de puntuar la película como obra de arte o como producción intelectual. ¿Cuál es exactamente la visión que nosotros tenemos del mensaje que la película transmite? Si es que transmite alguno. Porque hay películas que lo hacen de una forma absolutamente inconsciente o lo hacen simplemente como resultado de una interpretación del espectador, pero no se limitan simplemente a la cruda narración de hechos. Y luego todo es interpretable, lógicamente habrá mensajes que uno interprete en un sentido y otros interpreten en otro. Y todo eso es discutible, pero es discutible en otro plano que no es el artístico. Por tanto, no me parece acertado hacer una crítica de una película desde ese punto de vista exclusivamente. ¿Vale? Otra cosa, a mí me da miedo en cierta manera que las obras de arte se conviertan en servidoras de la moral, sea cual sea la moral, bien sea la mía, la más conservadora, tradicionalista. Sabéis que yo soy católico y sea la de cualquier otro, me da miedo. O sea, no quiero que las obras de arte se conviertan en siervas, en esclavas de la transmisión moral, aunque evidentemente siempre al final reflejan cuáles son los pensamientos de los guionistas, del director, del autor, etc. Esto es evidente, pero la crítica no se debe centrar solo en eso. Es importante, pero lo es menos que otros asuntos artísticos. Por eso me parece bastante poco acertada la crítica en este sentido de esta película. No la hemos visto, no sabemos exactamente cuál es su contenido, pero que los críticos la machaquen diciendo que se trata de una película que hace apología de la violencia me parece un poco estúpido. Aparte de que habrá que ver cómo es la violencia que se muestra y en qué sentido, ¿no? Y si realmente hay un mensaje, digamos, amoral o inmoral, o simplemente hay una narración bueno, pues de los hechos que suceden en una persona, porque violencia casi siempre en todas las historias va a haber de una u otra forma. Si no es física, la puede haber en otros sentidos. No sé qué os parece a vosotros todo esto. Creo que debemos empezar a hacer
un análisis de las obras de arte mucho menos sometido a la ideología. Creo que el hecho de que la ideología lo domine absolutamente todo es, en definitiva, o redunda en un empobrecimiento del arte, y me da la impresión de que tenemos que empezar a promover no solamente análisis y críticas un poco menos comprometidos ideológicamente, sino también producciones artísticas mucho más comprometidas con el arte y menos con la ideología. Espero vuestros comentarios, por favor dejad un me gusta, suscribíos, compartid el vídeo para que lo vea otra gente. Es que bien hablo, ¿verdad? Para que lo vea otra gente. Como soy escritor. Bueno, y nada, muchas gracias por aguantarme, besos a todos. ¡Mua!